Mateo, capítulo 25, versículo 24. Vamos a comenzar a leer. Vamos a leer la parábola de los talentos. Hoy hay una linda enseñanza que el Señor quiere traer a nuestra vida. Y dice la Escritura, porque el reino de los cielos... ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? Entonces esto es para nosotros. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¡Wow! A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho, dígalo conmigo, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Yo sabía. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tenía 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! Palabra del Señor para sus siervos, para sus hijos. Dice la Escritura que el Señor ha llamado a sus hijos a formar un reino de reyes y sacerdotes. Pero si bien tenemos la cualidad, la capacidad de poder reinar con Cristo, y esto va a ser establecido en su momento, va a venir un momento sobre la tierra, un momento, no solamente muchos creen que Cristo va a reinar un día cuando estemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Como que Jesucristo es el Rey de los cielos y allí está el Señor, y acá en la tierra manda el hombre, mandamos los hombres codiciosos, avaros, capitalistas, ¿no? Que solamente miramos por nosotros mismos sin mirar por los demás. Pero déjeme decirle una cosa, la Escritura dice que el Señor Jesús va a venir nuevamente por segunda vez a reinar aquí en la tierra. Y dice también la Escritura que toda rodilla se doblará y
Y los que no creyeron, un día le verán y reconocerán que Jesús es Rey, porque Jesús va a volver a la tierra a reinar, a establecer su reino no solamente en los cielos, sino también en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Claro, el hombre muchas veces ¿qué piensa? Que como no lo ve a Jesús reinando por ahí, cree que no está. Y el hombre cree que puede hacer a su antojo, a su criterio. Pero el Señor nos habla ayudándonos a entender que el tiempo del reinado ya vendrá, pero hoy es tiempo de servir. Hoy es tiempo de ejercer el sacerdocio. Hoy es tiempo de ser siervos fieles. Y compara el reino de los cielos, el cual nosotros realmente anhelamos en nuestro corazón y del cual queremos ser parte. ¿Cuántos quieren ser parte del reino de los cielos? Cuando usted abre su corazón a Cristo y el reino de los cielos, el reino de Cristo se manifiesta en su vida por medio del Espíritu Santo, entonces automáticamente dice la Escritura que el Señor dio dones, regalos, dio, como leíamos recién en la parábola, talentos a todos. No hay nadie, no hay hombre, no hay mujer, no hay ser humano, por más limitaciones físicas o de cualquier otro tipo que tenga, que pueda decir: yo no tengo ningún talento, Dios a mí no me dejó nada. Todos tenemos dones, regalos de parte de Dios. Decirle al que tenés al lado: Dios te dio dones, Dios te dio talentos, Dios nos ha dado. Como dice la parábola, viene cuando le abrimos. Claro, ¿qué pasa? A nosotros, a través del ministerio durante muchos años, hemos visto tantas personas que fuera del camino del Señor ni se imaginan las cosas que Dios les ha capacitado para hacer. Por eso decimos que solamente estos dones los empezamos a descubrir y a recibir, a entender que los tenemos cuando empezamos a abrirle nuestro corazón a Jesucristo y le empezamos a servir. Entonces, cuando empezamos a servir, hay quienes decían: yo jamás me hubiese visto como maestro. Si usted me preguntara, me hubiese preguntado, no sé si hubiese llegado, capaz que algunos sí, pero cuando yo tenía 18 años, 17 años, si yo iba a estar enseñando la palabra de Dios, y por supuesto que yo le hubiese dicho: yo enseñando ¿qué? Si apenas me cuesta a mí aprender, voy a estar enseñando a otros. Pero sin embargo, luego el Señor me empezó a mostrar que el Señor había puesto una capacitación que no es de nosotros. Porque, a ver, entiéndame, los talentos que el Señor le dio a los siervos, a unos 5, a otros 2, a otro 1, ¿eran de ellos o de quién eran? Dígalo fuerte, ¿de quién eran? Del Señor, de Dios. Dios se los dio porque eran de Él. Tus talentos, los que tenés, y que seguramente tenés, a ver, el hecho de que acá diga 5, 2 y 1 es simplemente a modo de ejemplo. Tal vez usted tenga mucho más de 5 o mucho más de 2. Pero algo que tenemos que entender es que no son nuestros. No es que, qué grande yo, el talento que tengo, ¿no? El talento que Dios me dio, yo puedo. Tal vez para enseñar, tal vez hay otros que nunca se imaginaron que podían tocar un instrumento y los hemos visto tocando un instrumento, otros que ni siquiera se imaginaban que podían cantar y cantaban, y con una gracia especial, otros que jamás hubiesen trabajado con niños y los veíamos trabajar con niños en distintas áreas. Pero los talentos que Dios te dio
no solamente los que vos ya sabés que tenés, porque hay dones naturales, cosas que nos gustan hacer, ¿no? Las amadas que por ahí les gusta cocinar, o hay hombres que les gusta trabajar y hacer tal o cual cosa, esos que ya sabés que tenés, y hay muchos que Dios te ha dado, que todavía no has descubierto, pero que son de Dios, son de Él. Él los da, no nos pertenecen. Dice la Escritura que Dios, aquellos que le abren la puerta de su corazón para servir, porque primeramente, miren, nosotros muchas veces hoy se habla mucho de que en el reino de Dios nosotros somos hijos. Y generalmente a nosotros como hijos nos gusta hacer prevalecer nuestros derechos, ¿sí? Cuando hay una situación, cuando hay algo, no, pero yo soy hijo de Dios. Aleluya. Entonces tengo tal derecho y tengo tal privilegio, Dios me tiene que bendecir. Como soy hijo de Dios, ¿cómo Dios no me va a bendecir? ¿Amén? Porque soy hijo de Dios. Aleluya. ¿Quién es tu Padre? El Rey de Reyes, decimos, el Señor de Señores, el que tiene todas las riquezas. Entonces enseguida estamos buscando para hacer valer nuestros derechos y privilegios. Pero la Escritura nos enseña que el ser hijos de Dios no solamente tiene privilegios y derechos, que los tiene y fabulosos, increíbles y maravillosos, pero también tiene lo que por ahí a muchos le escapan o no les gusta, que es el hecho de ser siervos. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Ojo, no se olvide de esto. Somos hijos de Dios, pero como hijos también somos siervos. Va a haber un tiempo de recibir los privilegios a pleno, pero hoy es tiempo de servir. Y para poder servir a Dios, para poder llevar adelante la tarea de Dios, porque si nosotros somos siervos, le estamos sirviendo a alguien. Tenemos una autoridad que nos da pautas y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ahora yo le pregunto, usted en su trabajo, ¿cuántos trabajan? ¿Cuántos tienen? O si no trabajan hoy, han trabajado, ¿no? Por ahí, por ahora no tiene trabajo, pero ha trabajado. Yo le hago una pregunta, ¿usted en su trabajo hace lo que quiere? Usted dice, no, ahora no trabajo, bueno, vengo mañana, vengo pasado, ¿no? O no, bueno, ahora trabajé una horita, tengo una siestita de 2-3 horas y después arranco de vuelta, ¿no? O usted dice, a usted le dicen, tiene que hacer esta tarea así, no, yo la voy a hacer para el otro lado, porque a mí me gusta para el otro lado. O si le dicen, pinte de verde, usted pinta de rojo. ¿Es así en su trabajo? ¿No es cierto que no? ¿Cuánto más nosotros, como siervos de Dios, y teniendo talentos, dones, regalos que no son nuestros, sino que le pertenecen a nuestro Dios y que nos han sido dados para hacer su obra y para servirle a Él, cuánto más nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a buscar a Dios, a preguntarle de qué manera tengo que servirle. Señor, soy tu hijo, pero también soy tu siervo. ¿Cómo tengo que servirte? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? Es importante que entendamos que los dones, que los talentos que Dios nos ha dado, deben estar dirigidos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que reparte los dones como Él quiere. El Espíritu Santo, para que entendamos, es la tercera persona de la Trinidad, es decir, es Dios mismo
queriendo obrar en tu corazón, queriendo dirigir tu corazón para que vos utilices los talentos, que seguramente son muchos, que Dios te dio, que le pertenecen a Él, para que vos puedas servirle a tu Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dice la Escritura, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Mire, el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Corinto, le decía, porque la iglesia de Corinto se caracterizaba por ser una iglesia que estaba llena de los dones del Espíritu Santo. Tenía todos los dones del Espíritu Santo. Tenía profetas que profetizaban, tenía personas que hacían milagros, tenía que hablaban en lenguas, montones de lenguas, tenía palabra de sabiduría, tenía palabra de ciencia, dones de sanidades, tenía de todo. Pero ¿sabe qué pasaba? Parecía un gallinero esa iglesia. Usted me dirá, ¿cómo, hermano, pareció un gallinero? Y sí, porque no había orden, porque en vez de usar los talentos y los dones conforme a la dirección del Espíritu Santo, cada uno hacía lo que quería. Cada uno se manejaba como bien le parecía. El otro día hablábamos del fruto del Espíritu, ¿no? Y hablábamos que uno de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Y cuando leemos acerca de la mansedumbre, es interesante porque la palabra mansedumbre significa aquella persona que ha sido domada. Es decir, que mansedumbre, es la persona que se puede dirigir, como un caballo. El caballo, poníamos el ejemplo, el caballo salvaje tiene la fuerza, tiene el brío, tiene la velocidad, tiene todo. Pero ¿qué pasa? No se lo puede controlar. Hay que andar buscándolo, agarrándolo, a ver por dónde anda, porque usted le quiere poner un arado y le hace parece, ¿no? ¿Cómo es? Las papas, esas que andan así, haciendo a ver que no se toque. Bueno, así le hace el campo, ¿no? Imposible arar. Se puede cabalgar donde te subiste, revolea para todos lados y encima te saca patadas. Y a veces nosotros tenemos los dones, tenemos los talentos, pero ¿qué pasa? No somos dóciles a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere usar y nosotros decimos, no, hoy no quiero, ahora no quiero, me siento mal, no sé, tengo frío, tengo calor, estoy bien, estoy mal, entonces no. Depende de cómo ando de estado de ánimo. ¿Y quién maneja? ¿El Espíritu o manejamos nosotros? ¿Maneja el Señor o manejo yo? Si manejo yo, estoy al hornete, porque no maneja Él. Si no maneja el Espíritu, no estoy andando por el Espíritu, estoy andando según, dice la Escritura, mi carne. Y el fruto de la carne, enseña la palabra de Dios, es muerte, mas todo lo que sembramos en el Espíritu es vida y paz y gozo. Dice la Escritura, resumiendo, había uno que tenía 5 talentos y se dejó guiar por el Espíritu Santo. Tuvo fe, tuvo amor, tuvo alegría, trabajó, sirvió para Dios, se esforzó, esos 5 talentos los multiplicó. Porque cuando nosotros servimos, Dios empieza a multiplicar. Cuando vos empezás a poner por obra lo que Dios te ha dado, cuando vos no se lo mezquinás a Dios, cuando vos no lo escondés, cuando vos no sos rebelde a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a cumplir con la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, yo los he puesto para que ustedes tengan fruto y que su fruto
permanezca. Fruto en lo personal y fruto de almas. Y la palabra se cumple cuando vos estás dispuesto a servirle al Señor. El que tenía 5 hizo lo que tenía que hacer, el que tenía los 2 hizo lo propio y el Señor lo multiplicó. Vos tenés 2 de acuerdo a tu capacidad. Venga, vamos con el Espíritu Santo a trabajar, a servir, a hacer esto, acá, allá, conforme al Espíritu, a la dirección del Espíritu Santo. Y el don, el talento, se multiplica. El que tenía 2 pasó a tener 2 más. El que tenía 5, 5 más. Porque Dios nunca te va a llamar a pérdida. Con Dios nunca. Todo lo que inviertas en Dios, siempre Dios lo va a multiplicar. Siempre que vos trabajes para el Señor nunca te va a dejar que vos vengas a pérdida. Al contrario, si vos invertís 2 para el Señor te lo multiplica 2 más. Si vos tenías 5, 5 más. Se cumple la promesa que el Señor mismo le dijo a sus siervos. Cualquiera que haya dejado lo que fuera aquí en la tierra por causa de mí, el Señor dijo, lo multiplicaré, lo recibirá 100 veces más, al 100%. Se cumple la palabra. El Señor es fiel. No sé cuál sea tu talento, no sé qué sea lo que el Señor te ha dado. Pero si vos con dedicación, con amor, con pasión, con alegría, te pones a servir al Señor, déjame decirte que el Señor te lo va a multiplicar al 100%. Amén, al 100%. Decirle a tu hermano, el Señor te va a multiplicar. El Señor te va a multiplicar. ¿Cuándo el Señor te va a multiplicar? Cuando te pongas a servir. Cuando te pongas a trabajar. Acá los perezosos, un perezoso, uno que tuvo miedo, dijo, Señor, no, a ver si todavía lo que tengo, se resiste el enemigo, a ver si todavía lo que tengo lo pierdo, ¿no? ¿Cómo me voy a poner a trabajar para vos, Señor, si a ver si todavía lo dejó enterrado? ¿Sí? Hay personas que piensan que servir al Señor puede traer pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que el Señor nos dio, Señor, no lo voy a multiplicar. Mejor me fijo por otras cosas, otro negocito, pero lo tuyo, lo que vos me diste, ahí, quietito, dormidito, enterradito. Que nadie se entere, que nadie me lo robe, que nadie me critique, que nadie me diga nada. Yo, ahí. ¿Qué dijo el Señor? Al que tenía 5, buen siervo y fiel. Serviste, creíste, confiaste, recibiste interés de lo que yo te había dado. Fíjese usted qué tremendo. Dios nos da para que nosotros tengamos, no es nuestro. Primero, nosotros somos de Él. Porque Él nos rescató, Él nos salvó. Y Él, por su gracia y por su misericordia, hace que nosotros seamos alguien y nos da un lugar en su reino, en su casa. Y además, no obstante eso, habiendo visto su salvación y habiendo visto su amor, su gracia, el Señor te da talentos, te da regalos que son de Él. Para que vos, que ahora sos algo en Cristo, ahora que somos alguien en Cristo Jesús, antes de conocer al Señor andábamos haciendo cualquier desastre, dando vueltas por cualquier lado, amargados, perdidos. Y ahora que conocemos al Señor, aleluya,
tenemos esperanza, tenemos fe, queremos trabajar, queremos hacer cosas, ¿verdad? Pero guarda, el Señor te da los talentos, el Señor te rescata, te hace alguien y además te da. ¿Con qué fin? Con que vos te multipliques. Cuando el Señor le puso al hombre, a su creación en el Edén, ¿qué le dijo? Fructificad, multiplicaos y sojuzgad. Siempre la voluntad de Dios, de nosotros que somos sus hijos, es que le sirvamos, que trabajemos y que nos multipliquemos. Que podamos recibir bendición del fruto de nuestro trabajo. Que en definitiva Él nos da todo. Aquel que no entendió que era Dios el que le había hecho algo, el que le había hecho una persona con vida, con esperanza, con fe, y dice, tuve miedo. ¿Sabe a qué me hace acordar este siervo imprudente que escondió el talento que Dios le había dado? ¿Se acuerda cuando Adán, con su media naranja, ahí metieron la cucharita y cayeron de la gracia? Cuando Dios fue a buscarlo, ¿qué le dijo a Adán? Tuve vergüenza y tuve miedo y me escondí. Qué tremendo que es el miedo, ¿no? Cómo el miedo de servir a Dios, cómo el miedo nos anula, cómo el miedo nos separa de la voluntad de Dios, cómo el miedo puede perjudicarnos de tal manera que nos impide crecer, avanzar, nos impide entender que somos de Él, que lo que tenemos es de Él y que encima Él está con nosotros ayudándonos para que lo que nos ha dado lo hagamos multiplicar y seamos de bendición. También nos declara por último algo tremendo. Porque hay muchos que piensan, bueno, no pasa nada. Si vos primero preocupate por tus cosas y después, bueno, total Dios te ama. Y total Dios que te ama te perdona. Pero Dios que ama también es Dios justo. Y termina enseñando el Señor que aquel que no puso por obra la voluntad de Dios en su vida, aquel que no utilizó los dones que Dios le había dado, Dios le sacó lo que tenía y se los dio al que se había esforzado. El que tenía le fue dado más. Pero aquel que tuvo miedo de su Señor quedó fuera de su Señor, apartado de su Señor. Me hace recordar al pueblo de Israel cuando el Señor, luego de sacarlo de Egipto, del mundo, lo lleva por el desierto, le muestra su grandeza, le suple alimento, le suple agua, le suple vestimenta, le suple protección, lo prepara para la batalla. Y cuando Dios le dice, bueno, este es el momento que debemos entrar en la tierra prometida, conquistar, este es el momento para el que vos te estabas preparando, este es el momento de la conquista. ¿Qué pasó con el pueblo? Que tuvo miedo. Tuvo miedo. Y al tener miedo decidió no hacer la voluntad de Dios. Le dijeron, no vamos a ir a conquistar la tierra. ¿Cómo? A ver, te saqué del mundo.
te liberté, te mostré mi gloria, te mostré mi poder. Y ahora que llegó la hora para la cual te preparé, de conquistar la tierra, de conquistar las almas, de proclamar mi palabra, ahora tenés miedo. Dice la Escritura que toda esa generación no entró en el gozo de Dios. Recibieron bendición justa. Dios no dejó de alimentarlos en el desierto, Dios no dejó de sostenerlos en el desierto, el vestido no se envejeció, alimento no les faltó, pero no entraron en el gozo de su Señor. No entraron en la tierra que fluye leche y miel. No tuvieron una vida de victoria. Y te invito a que te pongas de pie en esta noche, que cierres tus ojos y que levantes tu mano conmigo.